Amigos comunidad acá, Mi Escuela es Su Escuela, el programa que conecta Montgomery College con la comunidad y a la comunidad con el college, su servidora Gloria Bonilla. Este día lo vamos a dedicar a tomar cuidado, trabajando con los padres, con las familias y con los jóvenes. Y para hablar al respecto y darnos todo lo que se está haciendo en el condado o específicamente con este programa, está conmigo Nora Morales del programa de Identity aquí en el condado. Bienvenida al programa. Muchas gracias, Gloria. Es un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Estamos muy emocionados para el año que entra y cómo nosotros en Identity estamos trabajando con la comunidad, con los jóvenes y con las familias para que alcancen sus sueños. Mil gracias, sí. Eso es tan importante, más que todo con nuestra comunidad que continúa llegándonos de todas partes y eso no para, así es que el trabajo de ustedes es siempre, ustedes están súper ocupados constantemente. Sí, constantemente. Creo que hay muchos en el condado que han venido este año o están ya por llegar y están buscando una vida mejor para ellos mismos y para sus hijos, ¿no? Entonces, nosotros como organización comunitaria ayudamos a los jóvenes a involucrarse en programas después de la escuela, antes de la escuela, en deportes, en programas académicos, les ayudamos cuando están batallando con las materias. Si dejan la escuela, también los ayudamos a sacar su GED. También los orientamos un poco en cómo prepararse para la fuerza laboral. Sí. Así que ayudamos a chicos edades de 7 años hasta 25. Y luego también trabajamos con los padres porque los padres son los primeros maestros en casa, entonces Sí, hay que involucrarlos a ellos también para que juntos la comunidad, la escuela y los padres y los chicos trabajen hacia lo que los chicos quieren alcanzar, ¿no? Entonces todos como un equipo de soccer, no vamos a dejar a nadie en la banca. A nadie en la banca, nadie que repruebe. Tiene que levantarse y tirar unas cuantas. ¿Qué vas a hacer, Gloria? Me decía un colega que le gusta mucho jugar fútbol y me decía, hey, ¿vas a ir a patear la pelota? Por supuesto, me decía, y sí, es de levantarse y hacerlo. Y eso, otro colega decía igual, que es trabajo de grupo. Absolutamente. Y me decía, en ese caso decía, es la escuela, son los padres y los estudiantes. Si uno de estos no falla, la cuestión no está funcionando. Exacto, ¿verdad? exacto. Y yo le agregaría una patita más. Y esa es la porción comunitaria, ¿no? Porque comunidad es tan importante para los chicos y las familias. Que uno tenga un amigo, una colega, un vecino que nos esté animando, que nos esté diciendo, oye, mira, oigo que aquí en esta escuela o en este programa hay algo súper bueno, por favor, toma ventaja tú, tus hijos. No, es como nosotros corremos la voz en nuestra comunidad, ¿no? Entonces, Identity capitaliza en eso. Nosotros tenemos unas redes sociales grandes y unas redes de relaciones, ¿no? Porque la comunidad nos conoce, hemos estado aquí, ya vamos a celebrar nuestros 25 años en la comunidad y tenemos muchas personas que trabajan con nosotros y colaboran con nosotros de medicina, de salud mental, de fuerza laboral, de universidades o colegios aquí como Montgomery College. También tenemos las escuelas públicas que trabajan con nosotros. Entonces, cuando alguien viene a Identity y está buscando ayuda para educación, ayuda de salud mental, ayuda para conexión a servicios comunitarios, o ayuda para avanzar una carrera, nosotros le podemos ayudar. Y es muy bueno porque es en nuestro lenguaje. Nosotros conocemos la cultura, muchos de nosotros somos latinos, y entonces ahí sabemos lo que es ser un inmigrante y también lo que es ser segunda generación también, ¿no? Sí. Entonces servimos ambos.
eso, las organizaciones comienzan algunas veces atendiendo una necesidad y en el camino te das cuenta de que tienes que expandir el trabajo y la atención, porque si comienzas tú a trabajar con jóvenes te das cuenta que el joven viene acompañado de la familia, no está solo, ¿no? Y si el joven está solo hay que encontrar ayuda, cómo asistimos, y tenemos un buen número de menores que entran sin compañía, ¿no? Sí. Quizás tendrán familiares, pero quizás no los tengan. Entonces, ¿de qué manera le proveemos asistencia a este joven? Sí, ¿verdad? Porque tenemos menores de edad en cantidad que nos han llegado. Sí, nosotros tenemos un programa que se llama Newcomers, o sea, bienvenidos, y es un programa que es en colaboración con el condado. Y la iniciativa es precisamente esa, ¿no? Si tenemos chicos que vienen llegando a las fronteras sin compañía, nosotros ayudamos a conectarlos con la escuela, hay servicios sociales en el condado que también los ayudan, y también nosotros le damos ese apoyo para que se vayan orientando a su nuevo país. Cómo es que se tienen que ingresar en las escuelas, qué son las oportunidades, cómo aplicar para sacar un número para poder trabajar, cómo es que se hacen unas entrevistas de trabajo aquí, que no es todo lo mismo, ¿no? Entonces estamos nosotros ahí para oír al chico, oír a los padres y encontrar las mejores maneras para apoyar a todos para que sigan adelante. Nora, eso es importantísimo, la orientación y dar los primeros auxilios a la familia, porque es un nuevo sistema y de darles lo necesario para sobrevivir y poder establecerse en el área donde han llegado. Porque te digo, nosotros venimos de lugares en el que ya sea las leyes o la manera en que uno se comporta, se conduce diferente, que quizás ahí en nuestros países nadie decía nada, pero aquí en los Estados Unidos es diferente, que toda la cuestión de por favor, cuando ustedes manejen, por favor con mucho cuidado con los peatones, que los peatones tienen sus derechos, porque eso tú sabes, muchas veces las personas, los motoristas dicen, bueno, si yo tengo carro, yo corro, ¿no? Entonces, a mí ya me han pasado unas cosas que yo he hecho, yo he parado en el cruce de peatones y esperar que el peatón pase, pero la persona detrás de mí dice, pues no, siga, y se molestan porque alguien para, ¿no? Y yo digo, no, se tiene que, eso, te digo, de decirles, mire, el peatón tiene derechos y es el derecho, así que evitarles de que entren en problemas. Si lo menos que quieres tú es llamar la atención a ti mismo cuando eres nuevo y todavía no conoces el sistema. Sí, similarmente tenemos también aquellos, yo les llamo como claves o secretos de éxito, ¿no? Muchos de nuestros países tendrán jardines de niños en donde los chicos van, juegan, todo está muy, muy chévere, no es más acerca de juego, socialización. Sí. Aquí el jardín de niño, el kindergarten, el pre-K, es más acerca de lo académico. Sí. Cómo vamos a desarrollar el lenguaje del niño, reconociendo los números, reconociendo los colores. Muchos padres se aguantan a ingresar al niño en las escuelas, se esperan hasta los 5, aún hasta los 6 años. Es muy tarde. Sí. Hay que buscar esos programas pre-kinder, hay que ayudarle al niño desde temprana edad, ¿no? Porque en comparación a los demás, los niños latinos vienen sin saber muchas cosas que los otros muy chicos básico. Ya saben. Y de sobrevivencia, porque muchas veces cometeremos errores sin saber que lo estamos haciendo, ¿no? Exacto, y lo estamos haciendo por protección al niño, ¿no? Sí, porque los queremos y queremos que no crezcan y queremos tenerlos con mami, y eso es fantástico, que tengan una estabilidad así. Pero mami también les tiene que enseñar cuál es su nombre entero, ¿no? Que el nombre de la mami no es mami, es Nora Morales, porque hay muchas mamis en el mundo. Entonces, y cómo me llamo yo, y cuál es mi número de teléfono, y en dónde vivo, y cuáles son los nombres de mis padres. Porque tú te vas a comprar a la tienda y el niño se pierde,
cómo se encuentra ese niño ayuda. O el niño va a la escuela y se lo ponen en el camión equivocado, ¿cómo ese niño va a decir quiénes son sus padres? Entonces son cosas que a nosotros se nos olvida, que las tenemos que enseñar explícitamente, ¿no? Cómo ponerse los zapatos, ponerse una chamarra, cómo abrir la leche, ¿no? Todas son las cosas que vamos aprendiendo, ¿no? Parece mentira, pero es cierto. De la misma manera como se le enseña al chico, también el adulto tiene que aprender que son cosas tan básicas que dice, no, si yo estoy crecido, yo estoy grande, usted cree que yo no sé. Bueno, es que todo es un poquito diferente acá, ¿no? Entonces, yo siempre digo, ¿qué le darle al recién llegado? Y digo, sobrevivencia, enseñarle cómo funciona el sistema acá, cómo cruzar las esquinas. Yo te digo eso de llegar a la esquina y hacer el cruce y mire a varias direcciones, por favor no se tire a la calle antes de ver de que no viene alguien en su dirección y se lo lleva. Pero hay cosas, porque nosotros, te digo, es tan básico que parece ridículo, pero es tan importante. Y yo creo que esa es la intervención de ustedes, de hacerles saber esto es lo más crítico. Sí, y priorizar lo que es necesario para que el residente del condado de Montgomery tenga el más éxito y acceso a los servicios y recursos del condado, porque realmente yo me siento cada día más y más orgullosa de vivir aquí en este condado, porque tenemos tantos recursos y los tenemos en manera bilingüe, y si la gente nos informa y beneficia de eso, tanto como navegadores de salud que nos ayudan a encontrar seguro médico o servicios para los que no tienen seguro, que puedan tener su chequeo con el doctor o que tengan manejo de la medicina, ¿no? También tenemos clínicas dentales para los que vienen de otros países y no tendrán aseguranza. Tenemos ayuda de servicios para recibir comidas gratuitas en la escuela para los chicos cuando uno no tiene suficiente para comprarles el lunch. Entonces hay muchos servicios que si no tomamos en cuenta o si nosotros tenemos mucho orgullo y no tomamos ventaja de ello. O el temor de preguntarse. O el temor porque... temor de preguntar. O temor también porque no son documentados y el uno no tiene nada que ver con el otro. Entonces, no hay que quedarse atrás. Y Identity está ahí para cuando usted tenga una pregunta, puede hacer la pregunta en confianza y nosotros le vamos guiando. Bueno, mira, la educación es para todos y tú sabes, Identity sabe que la importancia de la educación en este país, el aprender el idioma es básico, es crucial, es emergencias suceden y muchas veces uno no sabe ni cómo comunicarse lo más básico, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a la comunidad, la educación es algo que todos necesitamos y podemos hacerlo y tenemos que adquirirla. Montgomery College está aquí para asistirles. Recuérdense que pueden ustedes comunicarse con nosotros al 240-567-5000 para pedir asistencia, y también ustedes pueden ir directamente a nuestra presencia en línea, que es www.montgomerycollege.edu, y ahí pueden encontrar ustedes información inclusive en español. Mi mensaje para todos ustedes es de que Montgomery College está aquí presente, y lo mismo es de que recuérdense que educación es la mejor herencia.